tardes a todos. Mi nombre es Federico Pazman, le doy la primera bienvenida, porque ahora le voy a dar el transporte a la gente local. Gracias por acompañarnos. Vamos a tener dos presentaciones en la primera parte, después vamos a ir a un break y después va a haber una presentación ya de la cámara, fundamentalmente de lo que es el área donde estamos. Si quieren hacer preguntas, están habilitados a hacer preguntas, busquen el espacio, levanten la mano y nos vamos a ir habilitando. Y del otro lado tenemos alrededor de, ya tenemos 14, 15 personas que están conectadas, que son socios de la cámara, que están conectadas vía streaming. Así que, Niki, Pernas, acércate un poquito más para acá, porque el micrófono lo tenemos desde acá. Si querés de acá abajo, podés. Bueno. Cerca el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la 32ª Jornada Regional de la CAIR. Esta vez somos los anfitriones, los socios CAIR San Luis, que son Marcelo Orlando, de Alfredo de Semondino, tenemos a Carlos García, de San Luis, a Alfredo Hart, de Algen Campos, y quienes habla Verónica Pernas, de Villa Mercedes. Así que para nosotros es una gran alegría poder compartir con ustedes y esperamos que sea de mucha productividad y bueno, que podamos aprender un poco de todos. Ahora la primera charla está a cargo del ingeniero Alejandro Vergés Mansú, el negocio de la alfalfa en la Argentina, y después tenemos la segunda charla con el bosque nativo, potencial de desarrollo productivo en el marco de las leyes nacionales y provinciales. Disculpame, no están escuchando de afuera. Tendrías que subirte arriba. ¿Acá? Sí, por favor. ¿Cerca del micrófono? Sí, cerca de la computadora. Eso. Ahí, no hay problema. Si quieres ponerte para acá, no hay problema. Bueno, como les decía, la segunda charla es el bosque nativo, potencial de desarrollo productivo en el marco de las leyes nacionales y provinciales de protección ambiental a cargo del ingeniero agrónomo Rodrigo Becerra. Y la tercera charla es a cargo de los socios locales y vamos a hablar del mercado inmobiliario rural en San Luis. Así que bueno, le damos la bienvenida a Alejandro, que nos va a dar la primera charla. Esperamos que sea sumamente importante. Gracias. Bueno, desde ya gracias por la invitación. Te voy a necesitar más acá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no quiero tapar acá a Verónica, a Carlitos, a Carlos que me han invitado y bueno, venimos en representación. Yo pensé que me iban a dejar mentir, pero está acá el jefe, Sebastián Lavandera, que es secretario de San Luis Logística. ¿Sí? Este es un programa que se llama Alfasal. Esto nace a través de la Secretaría de San Luis Logística y es una agrosal, SAPEM, digamos que es una participación mayoritaria estatal, pero con participación privada también. ¿Podemos, Federico, perdona, avanzamos? Sí, te voy a necesitar, me parece que más cerca. Bueno, vamos a hacer. Vamos de este lado. Sí. Aunque tapes un poco, no te preocupes, ¿eh? Bueno, cuando hablábamos con Verónica, por ahí me dice qué títulos íbamos a colocar. Yo le digo el negocio de la alfalfa en la Argentina por una cuestión de que esto engloba una cuestión macro, ¿estamos? Una cuestión macro y desde la parte, digamos, productiva, cómo va evolucionando ese mercado internacional, ¿no? El título de una crisis ambiental a una oportunidad productiva es porque, no sé si todos están al tanto, los locales sí, pero por ahí los de afuera, el tema del río Nuevo, el desbalance hídrico, estuvimos, no sé si saben, ¿están al tanto? Bueno, rápidamente esto ocurrió sobre una superficie que se denomina Cuenca del Morro, no es más que 250.000 a 300.000 hectáreas, que empezó a llover más del promedio que había anual, duplicó ese promedio y con suelos como tenemos acá en la provincia, que son suelos permeables, suelos arenosos, empezaron a aparecer los problemas en la parte baja, ¿sí? De inundaciones y bueno, arrastre de sales y distintas consecuencias que afectaron hasta inclusive la ciudad de Villa Mercedes. Eso se tomó medidas, esto empezó alrededor del 2008, se tomaron medidas, no sé si se recuerda que se cortó la ruta 7, la ruta 8,
se enbancaron muchos campos, o sea, gente que quedó afectada por todo la luz del barro. Y de esa forma, dentro de las medidas que se tomaron, el gobierno en ese momento implementó un plan de uso de cambio de suelo, deforestación, de remediación de lo que es rutas, bueno, puentes, alcantarillas, etc. Y una de las cuestiones que discernimos en ese momento con una comisión que hicimos a través de la facultad, del INTA, de CONICET, fue el cultivo de alfalfa como bomba de agua para solucionar este problema, ¿sí? Entonces surge la posibilidad de implantar, el ambiente lo daba, ahora lo que nos faltaba era la parte comercial, y de la mano de esto, vos me lo vas a hacer. Pasar a que yo voy a sacar esto, que me dicen que está molestando. De la mano de esto, vienen después de cubrir los mercados internacionales, que hoy podemos decir que esto es lo interesante del negocio, es prácticamente sin techos, ¿sí? Porque los mercados internacionales hoy, la demanda de alfalfa es muy alta, debido a que, sobre todo el mundo árabe, el mundo asiático, cada vez tiene más restricciones sobre el riego, ellos no tienen precipitaciones y tenían acuíferos fósiles, entonces cuando estuvieron observando que se estaban acabando esos acuíferos, pusieron una prolongación del riego hasta X años, que en algunos casos va hasta el 2017, 2018, y ahí se cortaron los riegos. Entonces ellos, por una cuestión cultural, necesitan importar su alfalfa o el alimento de la vaca lechera principalmente, por una cuestión de religión y todo, y no importan la leche en polvo, porque uno se podría preguntar por qué no importan directamente leche en polvo. Bueno, tiene que ver con una cuestión cultural, y así empezó a crecer en gran demanda el mercado internacional de alfalfa. Alfasal, que en este programa, bueno, surge de promover el cultivo de alfalfa como alternativa sustentable, ambiental y económica. Se empieza a generar una microeconomía donde empiezan los productores a volver a la alfalfa, digo porque esta zona era originalmente alfalfera y fue reemplazándose por cultivos anuales, caso soja, maíz, maní. Bueno, potenciar producciones de ambientes ya degradados, o sea, hay muchos ambientes que se han recuperado con el cultivo de alfalfa, y después cubrir demandas internacionales que, como decíamos, están en permanente crecimiento. Bueno, originalmente el proyecto, digamos, la planta o la presa, que vamos a ver qué es, está en la ciudad de Villa Mercedes, y la idea, toda la zona de influencia de unos 50 kilómetros de la redonda es apto, digamos, para el cultivo de alfalfa, por la cuestión de la profundidad de napas, por los distintos suelos. Entonces creíamos que era importante que estratégicamente estuviera ubicada acá, y aparte porque teníamos la plataforma logística, que es la zona de actividades logísticas, que está ubicada en Villa Mercedes, que incluye, bueno, tren, cross-docking de carga, galpones para guarda, etc. Entonces era la oportunidad para... y en la puerta de la cuenca del Morro, ¿no? Que era la situación problema. Perdón, ¿vuelvo? un poquito, sí. Como le decía, esa zona tiene 650 milímetros de precipitación aproximadamente de 100 años de datos. En los años que se empezó a inundar aparecieron entre 1000 y 1200 milímetros anuales, 2 años consecutivos, después hubo años de 800, 900 milímetros, y cuando empezamos el proyecto clavamos 3 años de 400 milímetros. O sea, bajó. Y sin embargo, entonces la provisión de alfalfa de la zona, como es doble propósito en su mayoría, el productor nos decía: no te puedo vender, porque ya vamos a ver esto un mercado, un proyecto integrado para el productor, no te puedo vender porque necesito reservas para los animales, entonces no me tiran, no llovió. Bueno, fue como probarlo al proyecto en su máxima expresión, porque no teníamos materia prima, digamos. Entonces se comenzó a ampliar la zona, empezó a aparecer gente de la provincia de Córdoba, del sur de Córdoba, de La Pampa, hasta de Buenos Aires. Hoy estamos con clientes inclusive de Mendoza que están mandando alfalfa a la prensa. Y bueno, fue todo errores y aciertos y la experiencia entre todos, ¿no? Ahora sí.
Como les decía, el proyecto es muy simple, es la producción primaria, en la cual estoy a cargo yo y otro ingeniero, cuál es el rol, es estar con el productor, probar cuál es la variedad la mejor adaptada, lograr los cuidados, digamos, que se puede tener, porque no es lo mismo hacer una alfalfa para mercado interno, como quizá la conocen todos, a hacer una alfalfa de exportación. No es difícil, pero hay que tener un par de cosas en cuenta. La industrialización, que no es más que, en este caso, en este modelo de negocio, en la recepción, estacionamiento, hay un desarme del rollo o del megafardo que viene de campo, compactado, entra en cuarentena, un estacionamiento, una cuestión sanitaria. Hay un control de calidad en el ingreso de la mercadería, y bueno, después se guarda esa mercadería que ya está estabilizada o estacionada para el embarque para Expo, ¿no? Y lo que es logística y comercio exterior, bueno, ahí son todas las cuestiones, hay gente y un equipo de gente que se dedica a eso, entre eso buscar también los mercados directos con los compradores directos, porque hay mucho intermediario que por ahí va diluyendo la rentabilidad, ¿sí? Bueno, el crecimiento del mercado, como decíamos, esto es un negocio que también tiene que ver mucho con la logística, porque es una materia prima de bajo volumen que tenemos que hacerla lo más comprimido posible para que podamos lograr el mayor eficiencia en los fletes. En este caso, la prensa lo que hace es llegar a compactar ese rollo o megafardo en un megafardo que entra perfectamente a calzar los kilos que necesita el contenedor para no llevar kilos de menos y pagar flete licuado, ¿no? El siguiente. ¿Sigo? Sí, por favor. Bueno, ahí vemos, hay datos hasta 2020, en realidad, después ahí están los datos de los últimos años. El tema es que en el 2020, con la pandemia, hubo un ruido ahí con varios datos, entonces se descomprimió, digamos, las primeras cargas y después se concentró todo en una época del año que se dividió entre el 21 y 22. Hubo problemas con contenedores, fueron todos los problemas que hubo en el medio de la pandemia, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta, esos son los importadores, eso es lo que se importa en general de heno de alfalfa en el mundo. Japón, China por ahí a la cabeza, Emiratos Árabes, Corea, Arabia, pero si vemos en estos datos, el tema, bueno, lo hablaba con el comercial externo, los datos que muestra esto son muchas veces datos de aduana, que el ítem de exportación de alfalfa o de heno de alfalfa por ahí incluye distintos otros productos, por ejemplo, remolachas, henos de remolacha, por decir algo totalmente diferente. Entonces a veces se distorsiona un poco, porque hay países que consumen mucho más de otro producto que no es alfalfa y sin embargo está catalogado como que importan o exportan alfalfa, ¿sí? ¿Seguimos? Exportadores. Bueno, los exportadores hoy son básicamente Estados Unidos, Australia, España, Canadá, Italia, son países de los más fuertes que exportan. ¿Qué ventaja tenemos por ahí nosotros? Bueno, aquí, ahora está un poquito más arriba Argentina, y lo vemos abajo, con esa cantidad de exportación, con 102.000 ahora toneladas. Una ventaja que por ahí tenemos al resto de los países es que estamos a contraestación. Entonces, esos grandes exportadores que tienen grandes volúmenes de alfalfa, cuando requiere el mercado, están exportando y nosotros todavía estamos con el proceso de invierno, ¿no? Estamos con la alfalfa en latencia. Cuando empezamos la producción, salimos y somos uno de los pocos junto con Australia que tenemos buena oferta de heno, entonces por ahí tenemos buen precio y como contra a esos, no tanto Estados Unidos, pero sí España, Italia, que son uno de los principales, el tema del flete. Nosotros estamos muy lejos en comparación a ellos que tienen por ahí el mundo asiático bastante cerca. ¿Seguimos? Desde el proyecto apuntamos a estos países, que es el Consejo de Cooperación del Golfo, Emiratos, Omán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita. Arabia Saudita un poco se corta sola, porque hoy desde la exportación, desde acá de Argentina, Arabia Saudita casi todo lo nuclea una empresa árabe que está acá,
que es la dueña de la láctea y es la dueña de la producción con otro esquema de producción. Nosotros recién hablábamos del esquema de producción integrado hacia el productor, con algún fin social también, de compartirlo, de asociarlo al productor, y en este caso ellos son un clúster cerrado donde la prensa de ellos es básicamente, son los dueños de la prensa, los dueños de la maquinaria y los dueños de los campos. Los campos que están en San Vicente, entre el límite de Córdoba y San Luis, y a su vez son los dueños de la láctea. Tienen creo que 3 empresas en el mundo, en Estados Unidos, Rumania y la de Argentina, que es una de las más grandes. Pero por eso esto acciona un poquito, inclusive las exportaciones que vemos de Argentina, el 80% es del grupo Almaray, que ese grupo está en San Vicente. Bueno, ahí vemos un poquito la dinámica de la exportación argentina. También acá tenemos hasta el 2020. Inclusive el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico es uno de los que más compró dentro de las exportaciones, y Arabia Saudita, que también estaba como primero por el tema de como decimos, la empresa Almaray o Fondo Monte, que es conocida acá, la firma argentina, que está en Villa Dolores. Acá un poquito cómo se compone el FOB. No sé si todos saben cuál es el FOB, el CIF, que son los precios de distintos productos, si es en destino, en origen. Pero para que entendamos, fíjense que la mayoría es Arabia Saudita y algo de Emirato, algo de Qatar, que eso creo que lo aportamos nosotros con una prueba que se hizo de 200 toneladas a Qatar. Entonces la dinámica de la exportación que tiene hoy Argentina sigue siendo fuerte Arabia Saudita por el tema de que este grupo tiene su clúster y ha ampliado los campos inclusive y bueno, sigue exportando. Pero hoy empieza a diversificarse porque ya estamos 3-4 plantas funcionando cero en Argentina. ¿Sí? Ya de la misma forma, de la misma integración, el mismo negocio que tenemos, ya hay 3 o 4 plantas que están funcionando. Bueno, esto es un poquito la evolución del proyecto. Si va pasando, se va abriendo cada una de las. ¿Cómo se comenzó? Con una mesa de diálogo. Primero se hizo un diagnóstico con productores. Acá vemos gente relacionada a la logística, porque como decíamos es importante el tema logístico. Si no tenemos eso armado es muy complicado armar la eficiencia del negocio. Se empezaron las negociaciones en ese momento con Belgrano Carga. Ustedes saben que las líneas de ferrocarril es muy complicado lograr que el ferrocarril llegue y haga venga a buscar la mercadería, entonces había que buscar mucho volumen de negociación para que el Belgrano pueda venir. Querían negociar con la Puntana, ahí, que es la locomotora nuestra. Bueno, hubo, no sé, años y años de negociación hasta que se logró que el tren viniera a buscar, bajando bastante los costos, pero hay que darle de comer al tren, hay que darle volumen, entonces hay que lograr una integración importante y sincronizar todos los factores para que el tren siga andando, digamos. Eso fue en el 18-19, perdón, 17-18, 19, ahí nos llega la prensa, una prensa española, una marca que se llama Imave Ibérica, que se hace en Madrid, que se dedica exclusivamente a prensas de heno, ¿sí? Porque hay empresas que se dedican a prensas generales, de basura, todo esto se dedican exclusiva a prensa de heno. Es una máquina que tiene una capacidad aproximadamente de 25.000 toneladas año, ¿sí? Recuerden que Argentina exporta 100.000 y la máquina tiene esa capacidad funcionando al máximo, ¿no? Bueno, se empezó a comprar materia prima para poder probarla la máquina. Fue el año complicado, como les decía, desde el punto de vista de lluvia, y bueno, así todo se logró comprar, probamos y empezó la experiencia en pruebas y errores, ¿no? Ahí está la prensa, es algo muy simple, funciona más o menos como una enfadadora común. Se alimenta una línea ahí con el pasto desarmado que llega el rollo, se alimenta con una pala ahí, sube a la línea y cae por un golpe y un pistón va compactando y sale un megafardo, que para este caso tenemos una forma del megafardo que permite entrar 59 megas en un contenedor siendo el peso máximo. ¿Sí? 2020, bueno, acá tenemos a los turcos
cuando llegó el primer cargamento, ellos querían un cargamento que el megafardo tiene el largo del contenedor y ellos querían hacer una prueba con la mitad, haciéndolo a la mitad. Como la máquina lo puede hacer a eso, bueno, se hizo ese formato, se logró, bueno, la verdad fue exitosa la prueba. ¿Qué pasó? La pandemia, estuvo todo parado, tratamos de seguir avanzando con ciclos de capacitación a los productores para que los productores entiendan un poquito cómo era hacer esa alfalfa distinta a la que venían haciendo ellos. Se hicieron los embarques de prueba, se hizo un convenio técnico con el INTA y, bueno, y empezaron ya las exportaciones directas. ¿Sí? En 2021 se arrendó un campo como producción propia que recién hablábamos ahí, no sé si lo conocen, Ruta 8 y Ruta 7 entrando a Villa Mercedes, donde sirve primero como base para obtener producción propia de calidad. Está en plena cuenca del Morro, es decir, que la idea también era mostrar un poco como experimental al productor que se puede hacer alfalfa en esos ambientes y de paso buscar una variedad mejor adaptada a la zona, ¿sí? Entonces, una cuestión importante era implantar las variedades, probar las variedades. Se implantaron primero 300 hectáreas y este año se implantaron 200 hectáreas más. Se hizo una primera expo alfalfa, hoy seríamos la única del país, porque había otra en Villa María que se dejó de hacer, entonces como expo alfalfa únicamente somos la única del país. Este año ya se hizo la segunda y la primera carga de heno en el tren después de 3-4 años de negociación, que bueno, que fue bastante logro llegar que el tren no fue. Tenemos en el campo ese tenemos servicio tercerizado, pero a su vez después también tenemos servicio para hacer al productor, tenemos un equipo de edificación para hacer al productor que no tiene maquinaria propia. Se asistió, si avanzas, si aparece ahí. Los chicos estuvieron como gerentes, viajaron a la feria Dubái, a Dubái, a una de las ferias internacionales de mercado, para contactar, digamos, compradores directos. Se avanzó la segunda etapa de siembra de Don Hugo, que es el establecimiento que les contaba. Comenzamos con animales, con la gente de INTA a probar, digamos, el heno que nosotros estábamos exportando, decimos probémoslo acá, en animales acá, en este momento, como para saber qué diferencias teníamos, las distintas calidades que teníamos de exportación, además de otros ensayos, ¿no? Un poquito eso, los rendimientos de este campo, no vamos a hacerlo muy técnico ni muy aburrido, pero con esto quiero decir que estas son distintas variedades y con esto quiero decir que en los mismos ambientes por ahí hay variedades, por eso hay que buscar y generar información local, hay variedades que produjeron 11,58 toneladas año, casi 12 toneladas, contra algunas de 2,83, evidentemente ese no es que mantuvo, pero fijémonos en inclusive el promedio. Es decir, que hay variedades que con los mismos recursos hacen mucho más productividad, ¿no? Un poquito la evolución no todo lo que en el mercado de la alfalfa de exportación, el que quiera hacer alfalfa de exportación no siempre logra el 100% por más que quiera. Sabemos que a cielo abierto no logramos toda la producción del 100% exportable. Entonces siempre queda en saldo. A medida que mejor trabajemos, menos saldo del mercado interno nos va a quedar, que no quiere decir que sea descartable o desechable ese mercado interno, porque hoy tiene altísima demanda, está reemplazando mucho lo que es fibra de maíz, el caso de filo, y bueno, se está usando para otras cuestiones también, no sé si se han escuchado el pellet, el cubo. Se me fue a ver. Bueno, no, está bien. Hoy en la planta fue avanzando, fueron mejorando hoy ya están ingresando más de 15.000 toneladas aproximadamente en una campaña y media de procesamiento. Hay parte que nosotros la destinamos al mercado interno y hay parte que va a expo. Dentro de exportación hay distintas calidades, ¿no? Hay tablas internacionales que están clasificadas, pero no vamos a entrar en detalle. Quiero aclarar por ahí, si quedan dudas, va a estar mi teléfono, el mail,
avanzan y me preguntan todo, porque tenemos detalles económicos, detalles productivos, todo, pero un poquito la idea. Un comentario por ahí, no sé si ven, la provincia de San Luis tiene dos zonas aptas para alfalfa, básicamente. El secano con napa cerca o influencia de napa, que ya pasamos el mapita, pero es de la zona centro hacia el sureste, limitando con Córdoba y parte con La Pampa, que eso es más o menos 1 millón de hectáreas, ¿sí? Con ese potencial. Más el cuadrante norte, que es Quilmes, Candelaria, Villa Dolores, que es el oasis de riego, donde hay riego por pivot y riego por gravitacional, donde sumamos unas 350.000 hectáreas más. Es decir que la Argentina tiene producción casi 3,5 millones de hectáreas y nosotros tendríamos un potencial de 1,5 millones en San Luis. Entonces, ¿qué quiero decir un poquito con esto? Que en San Luis hoy son 60.000 hectáreas de uso múltiple, digamos, para pastoreo directo y edificación y consocial del palo. Estamos muy abajo del negocio en sí, o el potencial que podríamos tener como alfalfa en la provincia y en el país. ¿Querés que vuelva el mapa? No, está bien, si era para aclarar eso después, para no demorar. Si quieren hacerme alguna pregunta, ya sea, no sé, por los que están online o acá, no hay problema, me interrumpo, no hay nada. Alejandro, ¿cómo se ve el interés de la gente con respecto a esto? Mirá, empezó a crecer. Disculpame, hay una pregunta, porque no creo que te escuchen desde acá. ¿Cómo se ve el interés Sí, de los productores de la provincia. de los productores de la provincia? Gracias. Mirá, Rodrigo, muy bueno fue, como todo, se fue probando año a año. Este ya casi el cuarto año, tercer año de campaña, pero ya el cuarto año que el proyecto empezó. Y se fue probando. Y lo que sucede con la producción de alfalfa, imagínense que cuando empezamos con esto, nos encontramos desde lo más básico, que es lo siguiente. Compraba, el productor te decía, si vos me vas a vender alfalfa para yo exportar, me decía, sí, bueno, pero ¿cuánto me vas a pagar el rollo? ¿Cuánto pesa tu rollo? Porque fíjense, culturalmente se compra alfalfa en la Argentina, bueno de alfalfa. Si el rollo es bueno, lo miran si tiene hoja y nada más, pero puede pesar 300 kilos y vale la mitad de un rollo que pesa 800 kilos, 300 en el caso de los rollos anchos. Entonces, no teníamos, ni siquiera culturalmente estaba visto de vender por tonelada. Entonces, teníamos que arrancar una escuela de aprendizaje con el productor que era muy complicado. Y el productor que hacía toda la vida rollo chico, cuando llegaba a la planta con ese rollo que vendía por tonelada, perdía como en la guerra por el flete. Llevaba 11.000 kilos contra 19, 20, 22 que se llevaban. Entonces ya empezaban a cambiar la estrategia de cómo hacer, y el contratista les cobraba por rollo, entonces le hacían hacer un rollo más grande, y el contratista empezó, bueno, hasta que se fue acomodando, está el rollo y está el megafardo. Para este negocio es mejor el megafardo, pero son maquinarias mucho más costosas que el rollo, y el rollo es más versátil y es lo que se sigue usando comúnmente en el producto. ¿Sí? Marcelo. Sí, los parámetros de calidad que decís vos para exportación, Sí. ¿es en base a hoja, proteína? ¿Cuáles son los parámetros de calidad? Es buenísima la pregunta. La pregunta es cuáles son los parámetros de calidad. Mirá, no tengo la tabla acá. No, pero más o menos No, ¿qué sí. es exportable y qué no es exportable? Sí, exacto. Excelente. Mirá, hay una clasificación internacional de un montón de parámetros que te van dando ranking. Primera, segunda, tercera, en lo que sería alfalfa internacional de Supreme, Premium, First, Good, que son parámetros físicos y químicos. ¿Sí? Tenés distintos parámetros y cualquiera de esos te lograba sacar, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, una alfalfa de alta calidad, Supreme, Premium, es decir, que tenés que tener más de 21 o 22 puntos de proteína. La fibra, que es otro elemento, tenía que ser menos de tanto. El color, el olor, la humedad, distintos parámetros. Ahora, cualquiera de esos que no estuviera en el rango de esa tabla, te bajaba para arriba o te subía en el caso de